Llegado a la última lección en nuestra serie sobre la centralidad de la cruz en Gálatas. La centralidad de la cruz es en Gálatas. Esa ha sido nuestra serie de estudios y hoy vamos a tomar el tema la cruz y la jactancia. Vamos a basarnos en Gálatas capítulo 6, versículos 12 al 15. La cruz y la jactancia es el estudio de la palabra de esta mañana. Hemos estado estudiando cómo la cruz se ha convertido, mis hermanos, en el símbolo universal del cristianismo. Lo más miserable de un medio de muerte se ha convertido en el símbolo más preciado de la vida. Lo más miserable, el medio más miserable de la muerte, ahora es un símbolo del más preciado, símbolo más preciado de la vida. Dios ha transformado la forma más temible del odio del hombre a la más hermosa expresión de su amor para con nosotros. Entonces, para lo que era para los romanos un objeto de vergüenza, un objeto de desgracia, de repugnación, para el apóstol Pablo, dice el apóstol, es su orgullo, su jactancia, su gloria. Entonces, cuando Pablo habla de la cruz, él no está hablando de la estructura física de la cruz o de madera, sino que se está refiriendo a la obra completa de Cristo en asegurar nuestra redención. Eso es la cruz para Pablo. La obra completa de Cristo en asegurar nuestra redención. Él se está refiriendo a todo el evento donde nuestra liberación de la carne, se llevó a cabo la liberación de nuestra carne, de la ley. Se estaba refiriendo al evento donde Cristo hizo todo por nosotros para satisfacer el juicio de Dios contra nuestros pecados. Ahí en ese momento, en la cruz de Cristo, en el Calvario. Entonces, la cruz, mis hermanos, representa una línea divisora entre todas las personas. Por un lado están aquellos que confían en sus propias obras para su eterno destino, y para ellos la cruz es una ofensa. Para aquellas personas que creen que la salvación tiene que ver con sus obras, creen que su destino eterno tiene que ver con sus obras, para ellos la cruz es una ofensa. Pero por otro lado, están aquellos como nosotros que confiamos en la obra de Jesucristo para nuestro destino eterno. Para nosotros, la cruz representa el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, esta mañana vamos a hablar de la separación de la cruz. Y la verdad central dice así: cuando nos gloriamos en la cruz, nos separa del mundo. Cuando nos gloriamos en la cruz, nos separa del mundo. Entonces, vaya conmigo a Gálatas capítulo 6. Basado en esta verdad central, cuando nos gloriamos en la cruz, nos separa del mundo. Primeramente tenemos que entender que en nosotros mismos no tenemos ninguna razón para jactarnos. En nosotros mismos, ninguna razón. Gálatas capítulo 6. Escribe el apóstol de esta manera, versículos 2 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Todo aquello en lo que nosotros nos jactamos absorbe nuestra atención, absorbe nuestro tiempo, absorbe nuestra carne, nuestro orgullo, es nuestra obsesión. Por eso nos jactamos de aquellas cosas, son nuestra obsesión. Hay personas que están obsesionadas consigo mismos, se jactan de sí mismos, o se jactan de su dinero, su fama, su poder, su posición, su imagen, se jactan de sí mismo. Pero no hay nada en nosotros mismos, mis hermanos, no hay nada en nosotros de lo cual podemos nosotros jactarnos. Y tal semejante pompa humana y carnal es ajena al pensamiento del apóstol Pablo. Y dice el apóstol, esto no tiene ningún lugar en la vida cristiana. No tenemos de qué jactarnos nosotros mismos. Entonces, él hace dos argumentos. Quiero que notemos dos argumentos por la cual nosotros no tenemos ninguna razón para jactarnos de nosotros mismos. Primeramente, no tenemos razón para jactarnos de nosotros mismos
porque no tenemos ningún mérito religioso ante Dios. Versículo 2, una vez más. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Y si usted recuerda, en la primera lección que hablamos de este tema, hablamos de estas personas llamadas judaizantes. Eran judíos que estaban predicando un evangelio falso, un híbrido, a hybrid, entre el judaísmo y el cristianismo. Un evangelio de salvación, pero por obras. Y ellos intentaban convencer a los cristianos gentiles que no era suficiente solamente confiar en Cristo para la salvación, sino que la salvación consistía de la fe en la obra expiatoria de Jesucristo, más o agregando obras de justicia propia. Entonces estaban enseñando que además de confiar en Cristo, la obra de Jesucristo en la cruz para ser salvos, ellos tenían que guardar la ley y ser circuncidados. Entonces, la de ellos era una religión de la carne. A ellos no les importaba el bienestar espiritual de los convertidos. Ellos no tenían ninguna relación personal con Jesucristo, ninguna renovación interior, ninguna renovación espiritual. Para ellos todo era una religiosidad superficial, ritos externos, pero no existía en su religión, por decirlo así, una realidad espiritual. Ellos eran fraudes espirituales y estaban motivados por el engaño. Estaban motivados por el engaño de impresionar a otros con su celo religioso. Ese era el engaño. Querían impresionar a los demás. Querían dar una buena impresión en la carne ante sus colegas judíos al forzar a los gentiles cristianos a ser circuncidados. Es decir, convirtiéndolo, al menos parcialmente, a cristianos gentiles al judaísmo. Pero todo lo hacían porque su anhelo era impresionar a otras personas con sus esfuerzos religiosos, para que vean que yo soy una persona religiosa. Querían jactarse de ese fervor religioso. Yo soy una persona santa. Miren lo que estoy haciendo por las obras de Dios. Querían verse bien ante la comunidad judía. Esa era su motivación. Estaban siendo motivados por el engaño. Estaban siendo motivados por un celo religioso y se gloriaban en sus propios logros. Hoy lo vemos en día. Personas que creen que son más santas que los demás, o porque pertenecen a tal y tal iglesia piensan que son mejores que los demás. No, estas personas, dice el apóstol, están incorrectas. Estas personas, los judaizantes, entre más cristianos podían ellos convertir a esta falsa religión, ellos sentían más prestigio entre sus colegas judíos, y por eso se jactaban en esto. Ellos buscaban a través de esto ganar un mérito religioso, pero ante Dios nadie tiene ningún mérito religioso, porque no podemos ganarnos el favor de Dios de ninguna manera. No hay nada que podemos hacer en términos de actividades religiosas que merezca la gracia de nuestro Dios. Nada. El Señor nos ha dado de su gracia, su misericordia, libremente. No podemos ganarnos nada, ningún mérito religioso. Entonces somos nosotros pecadores por naturaleza y por práctica, y no tenemos nada que ofrecerle a Dios que es de beneficio espiritual o eterno. Mire, el venir a la iglesia es bueno, pero no tiene ninguna virtud salvadora. Porque vengas a la iglesia no te salva. Es bueno que vengas a la iglesia, pero eso no te va a salvar. El dar dinero, el donar dinero es bueno, pero no tiene ningún valor de salvador. No te vas a salvar por dar dinero. Ante Dios no tenemos ningún mérito religioso y no podemos ganarnos el favor de Dios, la gracia del Señor. Entonces, estos judaizantes estaban siendo motivados por engaño, pero también estaban siendo motivados, dice el apóstol, por el miedo de la persecución por la cruz. Entonces, el propósito detrás de los judaizantes, intentando convertir a estos gentiles cristianos al judaísmo, siendo circuncidados, no era solamente para jactarse ante sus hermanos judíos, pero también, dice el apóstol, en el versículo 12,
solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. No solamente querían jactarse, ser yo soy una persona santa, soy religioso, pero tenían temor, no querían padecer persecución por la causa de Cristo. Querían, podemos decir, lo mejor de dos mundos: estar bajo la cobertura del cristianismo, pero sin sufrir persecución por la cruz de Jesucristo. No estaban preparados para identificarse con la cruz de Cristo por temor a ser perseguidos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué acarrearía persecución la identificación con la cruz de Cristo? Y regresamos a lo que dijimos al inicio. La cruz de Jesucristo es una ofensa a los incrédulos. La cruz de Jesucristo es ofensiva a los incrédulos. Entonces, estos judaizantes querían remover la ofensa de la cruz, mezclando rituales religiosos, haciendo que la salvación dependiera del esfuerzo humano, así como la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque donde no hay persecución o estigma, no hay persecución, estigma por los logros humanos, por las buenas obras. Nadie va a perseguir a una persona por las buenas obras. De cierto, muchas personas aspiran a cierta bondad humana inherente en sí misma, haciendo obras religiosas, caritativas, sociales. Piensan que haciendo cosas van a ganar el favor de Dios, se van a ganar el cielo. Creen que a través de las obras pueden ganarse el cielo. Tal vez en esta mañana hubiese alguna persona que está escuchando a través de redes sociales o aquí mismo que piensa que sus propias obras lo van a salvar, y están rehusando a Cristo porque temen el estigma asociado de ser un cristiano, que podría incurrir rechazo, ridículo o aún ataque físico. No quieren, que piensan que haciendo buenas obras pueden ganar el cielo, y no quieren llevar el nombre de cristiano, no quieren asociarse con los cristianos. ¿Por qué? Porque la gente se va a burlar de nosotros, me van a ridiculizar, tal vez me ataquen físicamente. Una persona que todavía rechazan a Cristo por temor a la persecución. La persecución, mis hermanos, por la fidelidad a la cruz de Cristo sigue siendo una gran verdad este día. Muchas personas nos rechazan porque seguimos a Cristo, porque aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, porque somos cristianos. Nos rechazan. Entonces, la persecución sigue siendo algo real en nuestro día. Entonces, no hay ninguna duda que la cruz de Cristo puede ser una causa de ofensa. Y la ofensa a los incrédulos es que la única manera de la salvación es a través del arrepentimiento, una confesión de fe en un Cristo crucificado. No lo quieren aceptar. Debe haber otra manera. No tiene que ser solamente por la fe, no solamente creyendo en un Cristo crucificado. Para ellos la ofensa es que predicamos la verdad, que dice la palabra, que no podemos ganar la salvación por obras, ni aún obras que parezcan ser, que tengan una base religiosa, sino que la salvación es por la gracia solamente, a través de la fe solamente, y en Cristo solamente. Solamente en Él hay salvación. Ningún otro camino, ninguna otra manera hay para la salvación. Solamente por gracia, a través de la fe en Cristo solamente. Y esa es la ofensa de la cruz. A muchos no les gusta escuchar eso. Quieren ganarse la cruz, quieren ganarse la salvación de otro modo. Entonces, la cruz de Cristo divide, como dije, el mundo. Para los judíos es un obstáculo. La noción que un Mesías crucificado le resulta repugnante, no lo acepta. ¿Cómo es que el Mesías es un hombre crucificado? Para los gentiles es una locura, no tiene sentido su intelecto. ¿Cómo que solamente creyendo en Jesucristo hay salvación? ¿Cómo que solamente creyendo que Él fue crucificado y resucitó hay salvación? No lo entienden. Para ellos es locura. Pero para nosotros los cristianos, mis hermanos, seamos gentiles o seamos judíos, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros hemos creído. Dice la palabra, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Para nosotros
Para usted y para mí, la cruz es nuestra gloria, la cruz es nuestro gozo, la cruz es nuestra fuente. La cruz llega a ser ahora el objeto de nuestra jactancia. Nos jactamos en la cruz, en la salvación que ven a través de Jesucristo. Entonces, no podemos poner nuestra confianza en la cruz de Cristo y esperar ser popular en su trabajo, en su escuela, en su vecindario. La gente nos va a rechazar. La gente lo va a rechazar. Identificarse con la cruz de Jesucristo siempre ha traído sufrimiento. Siempre. Y es por eso que los judaizantes trataron de suavizar la cruz agregando obras de autojusticia para poder hacer el mensaje más aceptable. Entonces, primeramente, lo que aprendemos esta mañana aquí en esta escritura es que como cristianos no tenemos ninguna razón para jactarnos en nosotros mismos, porque no tenemos ningún mérito religioso ante Dios. Y segundo, no tenemos por qué jactarnos de nosotros mismos, porque no tenemos ningún mérito personal ante Dios. Primeramente, no tenemos mérito religioso, pero tampoco tenemos mérito personal ante Dios. Dice el versículo 13: porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Está diciendo aquí el apóstol, estos judaizantes son nada más que hipócritas, porque estaban demandando de aquellas personas lo que ellos mismos no hacían. Insistían que otros guardaran la ley para ser salvos, pero ellos no guardaban la ley. Ellos mismos no guardaban la ley. Eran hipócritas religiosos, interesados solamente en una cosa: gloriarse en la carne, jactarse de su campaña exitosa de circuncisión entre los gentiles cristianos. Entre más gentiles cristianos ellos podían convencer que se sometieran a la circuncisión, ellos más tenían razón para jactarse. La de ellos era una religión de mérito personal. Pero una vez más, en nosotros mismos no tenemos ningún mérito personal ante Dios. Ni las actividades religiosas, ni nuestros logros personales son meritoriosos ante Dios. La cruz ha hecho que todos los logros personales no tengan ningún valor redentor, que todos los requisitos de la ley son innecesarios. Entonces, no hay ningún mérito personal ante Dios, ni por tratar de guardar la ley, ni por realizar buenas obras. La única base para una posición favorable ante Dios, una vez más, es la fe por la gracia en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La única manera de obtener una posición favorable ante Dios de esta manera, solamente a través de la fe por la gracia en la cruz de Jesucristo. Es imposible. Es imposible ganar favor ante Dios, obtener favor ante Dios por cualquier otro medio. Es imposible. No hay otra manera por la cual podemos tener favor ante obtener una posición favorable ante Dios, sino solamente por la cruz de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos cara a cara con Jesucristo y la cruz, toda jactancia en nosotros mismos desaparece. There's nothing in me that's worthy. No hay nada en mí que sea digno. Toda la confianza en cualquier otra cosa que no sea la cruz desaparece. Yo solamente dependo de la cruz, del sacrificio de Jesucristo, para poder tener una posición favorable ante Dios. La cruz nos demuestra claramente, mis hermanos, que lo que somos nosotros, lo que somos. Nuestra justificación se basa solamente en la obra de Jesucristo. Ni las buenas obras, ni intentar guardar la ley, ningún mérito personal puede justificarnos ante Dios. Entonces, en nosotros mismos, una vez más, no tenemos ninguna razón por la cual jactarnos. No tenemos ningún mérito religioso ante Dios. No podemos jactarnos de guardar la ley o de ninguna otra norma religiosa. No tenemos ningún mérito personal ante Dios,
No podemos jactarnos de cualquier cosa buena que hemos hecho, sino que nosotros mismos, una vez más, dice el apóstol, escribe el apóstol, no tenemos razón por la cual jactarnos. No hay nada en nosotros por la cual jactarnos. Pero vamos al otro lado. No hay nada en nosotros por la cual podemos jactarnos, pero en la cruz tenemos toda razón para gloriarnos. There's nothing in ourselves to boast about, but in the cross we have everything to boast about. En la cruz tenemos toda razón para gloriarnos. Y escribe el apóstol en el versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde quién está escribiendo esto. Pablo tenía muchos logros religiosos y personales, más que estos judaizantes. Si alguien tenía algo de quien jactarse, era Pablo. Pero él se da cuenta de la inutilidad de esas cosas. Esas cosas no importan ante Dios. Y es por eso que él escribe en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, para mi jactancia, podemos decir, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, después de su conversión, la única ocupación de Pablo era conocer a Jesucristo más personalmente, seguirlo más devotivamente, confiar más plenamente en Él y amarlo más íntimamente. Y es por eso que Él se jacta en la cruz. Dice: me jacto en la cruz, me glorío en la cruz de mi Señor Jesucristo. No en sus logros personales. Él tenía mucha educación, tenía posición social. No se jactaba en eso. No se jactaba en sus rituales religiosos, como él dice: yo fui circuncidado el 8º día. No se jactaba en su fanatismo religioso cuando él fue siguiendo a los cristianos. No se jactaba en su origen familiar de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. No, en cambio, Pablo solamente se jactaba en la cruz de Jesucristo, porque él sabía que todo su celo religioso, todos sus logros personales no podían ganar favor ante Dios. Entonces la cruz completamente rompió la conexión de Pablo con el mundo religioso, de rituales externos, de obras personales. Y la cruz le dio completamente una nueva perspectiva. Dice él, escribe: lejos esté de mí gloriarme, de jactarme en mí mismo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras, sino en la cruz, indica que la cruz era central en su pensamiento. Era el único objeto de jactarse, de gloriarse. En otro lugar le escribe en 1 Corintios 2:2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Central en su pensar, el único objeto de su jactancia, la salvación, la cruz de Jesucristo. Jesucristo y el crucificado. Ahora, yo quiero que veamos esta mañana 3 razones que tenemos para gloriarnos en la cruz. Primeramente, nos gloriamos en la cruz porque la cruz nos separa del mundo. Dice el versículo 14: porque en el mundo me es crucificado a mí. Escribe el apóstol Pablo. Porque en el mundo es crucificado a mí. El mundo aquí se refiere a la humanidad en rebelión contra Dios. El mundo se refiere a los valores corruptos de la humanidad. El mundo se refiere aquí a las prácticas malvadas de los incrédulos.
Y lo que él está describiendo aquí es lo que sucede en nuestra salvación. Hay una separación del mundo por la cruz. Una separación. Y el resultado, la evidencia es una salvación genuina. Si tal separación no es evidente, si vivimos siendo la misma persona, viviendo de la misma manera, entonces dudamos que haya sucedido una salvación genuina en tal persona. Porque debe haber una separación, una diferencia. Ya no soy la misma persona, yo no pienso de la misma manera, ya no comparto los valores de la humanidad que está en rebelión contra Dios. Soy una persona diferente, una persona separada. La salvación significa que hemos sido redimidos del mundo, hemos sido redimidos de la carne, hemos redimidos del diablo. La salvación significa que la cruz se interpone entre el mundo y yo como una barrera. Yo no soy la misma persona. Para mí ya el viejo yo, la persona que yo era antes, ya está muerto, ya no sigo viviendo, ahora soy una persona nueva. La salvación significa que estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. El apóstol Juan nos recuerda en 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Los no cristianos viven en un mundo bajo el control de Satanás, una vida sin sentido, una vida sin esperanza, sin propósito, sin significado. Y la única cosa que tienen para vivir es este mundo presente. La vida física es todo lo que ellos piensan, les importa el comer, beber y ser felices. Eso es la suma, la sustancia de todas sus vidas. Pero la cruz nos separa como cristianos del mundo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, ya no nos conformamos a los valores de este mundo, las prácticas de este mundo, porque hemos sido transformados, dice la palabra, por la renovación de nuestras mentes. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos sido liberados de la maldad de este mundo, de la desesperación, separados por la cruz de vuestros viejos valores y asociaciones mundanas. Somos separados. La cruz nos separa. La cruz es donde somos nosotros liberados de la tiranía de este mundo. Dice Gálatas 1:4, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente signo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos liberó, nos separó, nos liberó de la corrupción, del juicio de este mundo. Somos liberados de la pena de la muerte, mis hermanos, a través de la muerte de Jesucristo por nosotros en la cruz. Y ahora vivimos bajo el poder y el control del Espíritu Santo. Entonces, la cruz nos separa del mundo. La cruz trae una línea divisora entre nosotros y el mundo. Y la cruz coloca al cristiano completamente fuera y apartado del mundo. Por eso somos diferentes. No hay nada en común entre nosotros. Esto es una muerte mutuamente excluyente. El mundo y el cristiano han sido crucificados el uno para el otro. Pablo está diciendo aquí, el sistema mundial está muerto para mí y yo para él. Ahora, no quiere decir que el mundo ya no tiene influencia sobre nosotros. Lo que él está diciendo es que el mundo ya no tiene dominio o poder sobre nosotros. El dominio y el poder del mundo ha sido rompido. Ya no somos esclavos al mundo, porque el mundo ha sido golpeado fatalmente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Una vez fuimos nosotros parte del sistema mundial, los valores mundiales, pero ahora no nos importa lo que el mundo piensa, lo que el mundo dice de nosotros. Hemos sido transformados por la cruz de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su abnegación por nosotros, el patrón de nuestra abnegación, ahora por Él. En el mundo vemos todo tipo de odio, enemistad en contra de Cristo. Por eso nosotros como cristianos no queremos nada que tener con el mundo. Pero déjenme preguntarle esta mañana, esta lección es una lección personal.
es para cada uno de nosotros. Y déjeme preguntarle, ¿está usted viviendo una vida separada? ¿Está usted viviendo su vida para la gloria de Cristo? ¿O aún estás sintiéndote atraído por el mundo? Déjeme decirlo de esta manera. El lenguaje que usted usa, ¿honra al Señor? ¿O son palabras malsonantes o lenguaje grosero como la que usa el mundo? Los programas que ves en la televisión, las películas que ves, ¿son saludables o edificantes? ¿O se caracterizan por la lujuria del mundo, la inmoralidad sexual, la violencia, el lenguaje grosero? ¿Qué de tu estilo de vestir? ¿Tus hábitos? ¿A dónde vas? ¿O qué haces cuando nadie te ve? La música que escuchas, si proyectáramos las palabras de esa música en la pantalla, ¿serían palabras puras, santas, o serían palabras sucias y contaminantes? La cruz nos separa. We can't be the same. No podemos ser la misma cosa, no podemos ser la misma persona, no podemos ser las mismas cosas. No podemos usar el mismo lenguaje que usábamos antes. No podemos seguir viendo los programas que vivíamos antes, escuchando las cosas que escuchábamos antes. Aún nuestra manera de vestir debe cambiar, los hábitos tienen que cambiar. La música que escuchamos, tiene que cambiar. ¿Puede usted decir que por la cruz de Jesucristo el mundo para usted ya ha sido crucificado? Porque esa es la manera que el cristiano ve el mundo. El mundo y todo lo que el mundo representa ha sido puesto a muerte, ya no tiene poder sobre nosotros. Es lo que dice el apóstol aquí. Debe haber una separación. The world is dead to me. El mundo está muerto para mí. Mi vida pasada ya está muerta para mí. I am dead to the world. Estoy muerto para el mundo. El mundo está muerto para mí. Vemos al mundo como algo insípido, carente de sentido, contaminante. No tiene vida para nosotros. El mundo está hueco. El mundo es opuesto a todo lo que nosotros apreciamos. Porque cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, el pecado es puesto a muerte. La cruz se convierte en nuestra gloria, nuestro más grande gozo. La cruz es lo que nosotros nos gloriamos. Gracias a Jesucristo, gracias a su muerte en la cruz, I am different. Soy una persona completamente diferente. Ya no soy la misma persona. Entonces, el único escape de este mundo es a través de la cruz de Jesucristo. Es por medio de la cruz que llegamos a ser muertos a nuestra naturaleza antigua de pecado. Y es a través de la cruz de Jesucristo que llegamos a ser vivos para Dios. Por eso dice el apóstol en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por un lado, el mundo ha sido crucificado. Es como yo veo al mundo ahora. Pero por el otro lado, simultáneamente, yo he sido crucificado para el mundo. Es como el mundo me ve ahora a mí, el creyente. El mundo no quiere nada que ver con Cristo y la cruz, y por eso yo tampoco quiero nada que ver con el mundo. En lo que respecta al mundo, no le sirvo de nada. No soy receptivo. No hay nada en nosotros que sea atractivo para el mundo. De hecho, porque somos cristianos, porque hemos sido separados, el mundo nos encuentra a nosotros repulsivos, objetables, ridículos, risibles.
porque nos identificamos con Cristo. Pero tenemos que nosotros, mis hermanos, siempre mantener nuestra crucifixión en foco junto a la crucifixión de Cristo. Nosotros morimos con Cristo. Cuando Él murió, nosotros también morimos. Y solo cuando veamos nuestra posición muerta en Cristo, en lo que respecta a las cosas de este mundo, podemos decir con Pablo que no nos gloriamos en ninguna otra cosa, solamente en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como la cruz llenaba la visión de Pablo, iluminaba su vida, así como él se gloriaba en la cruz, así nuestro mundo de referencia debe orbitar alrededor de la cruz, mis hermanos. Entonces, primeramente, nos gloriamos en la cruz porque la cruz nos separa del mundo. Pero también, segundo, nos gloriamos en la cruz porque la cruz destruye la carne. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, para el cristiano ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene ningún mérito salvador. Esto representa solamente religiosidad. En la carne no tiene ningún valor de salvación. No podemos ganar ninguna posición correcta ante Dios a través de esto. No hay más virtud de ser circuncidado o no estar circuncidado. Todo es irrelevante ante Cristo. Las palabras del apóstol Pablo, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, la cruz, nos gloriamos en la cruz porque la cruz destruye la carne. Pero también, tercero, nos gloriamos en la cruz porque la cruz nos hace una nueva creación en Cristo. Dice la última parte del versículo 15, una nueva creación. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Lo único que vale es una nueva creación. Y mis hermanos, ese es el poder de la cruz. Ese es el poder de la cruz. Hacernos una nueva creación en Cristo Jesús. Una nueva creación. La vida anterior no puede ser remodelada porque no hay nada bueno en ella. Necesitamos una nueva vida completamente, un nuevo nacimiento, una nueva creación. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no remodelada, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas son nuevas. No somos remodelados, somos cambiados completamente, una nueva criatura, una nueva persona. Y a través de la cruz hemos sido transformados en nueva creación, en nueva criatura, en Cristo. Y esta transformación se refleja ahora en una nueva manera de pensar, en una nueva visión del mundo, una nueva vida de santidad. Y va a culminar, mis hermanos, un día muy pronto en nuestra redención a la inmortalidad, en la segunda venida de Jesucristo. Somos diferentes. Hemos sido transformados. No somos la misma persona que éramos antes. Una nueva creación solamente a través de Jesucristo. Como les dije al iniciar, esta es la última lección en esta serie hablando de la cruz en el libro de los Gálatas. Pero no podemos llegar al fin de este estudio de la centralidad de la cruz de Cristo en Gálatas sin estos últimos pensamientos acerca de la cruz. Quiero dejarles con esto. Quiero que siempre recordemos que en la cruz de Cristo se producen 3 crucifixiones. En la cruz de Cristo se producen 3 crucifixiones. La primera es la del mismo Señor Jesucristo. La crucifixión física
de nuestro Señor Jesucristo, donde Él pagó la pena por nuestros pecados, donde Él pudo satisfacer la justicia de Dios, donde Él hizo posible que seamos redimidos de nuestros pecados, donde Él nos hizo aptos para la presencia de Dios. Yo quiero que usted note el título que Pablo le da en versículo 14. Dice: la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vamos a poder entender el significado de la cruz si no entendemos o tenemos en claro quién fue quien murió allí. Es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el exaltado, Él es el autorativo, porque Él es el supremo, el que está sobre todos los demás. Y en la cruz de Jesús, porque Él, dice la palabra, Él salva a su pueblo de sus pecados. Él es el Redentor, Él es el Salvador, y no hay otro en la cruz de Jesucristo. Él es el Mesías, el libertador, el enviado de Dios. Entonces, primeramente, la cruz, la primera crucifixión es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La segunda crucifixión es la muerte, es la de nuestra carne. Capítulo 5, versículo 24, como estudiamos antes, dice la palabra: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como hablamos anteriormente, hay en la vida de cada creyente, cada uno de nosotros, una batalla que dura por toda la vida, una guerra entre la carne y el espíritu. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa con la cual nacimos desde Adán, y el espíritu es el Santo Espíritu que muere en nosotros cuando nacemos de nuevo en Cristo. Una lucha contra el otro y viceversa. Los deseos de la carne, los espíritus, están siempre en contra el uno del otro. Y la única manera para asegurar que los deseos del espíritu prevalezcan sobre los deseos de la carne es crucificando la carne con sus pasiones, sus deseos, vivir en el espíritu y caminar en el espíritu. Entonces, para crucificar la carne significa destinarla a la forma más brutal de ejecución. No debemos consentir la carne. No debemos de concederle ninguno de sus deseos. Debemos mantener una política de no tolerancia con respecto a los deseos, actividades de nuestra carne. No vamos a dejarnos ser llevados por la carne. Tenemos que considerar nuestro viejo hombre muerto, clavado a la cruz, totalmente rechazarlo. Entonces, crucificar la carne significa tomar un papel activo y positivo en dar muerte a todo en nuestra vida por lo cual Cristo murió. El apóstol Pablo nos desafía en Romanos 6, versículos 1 y 2, escribe estas palabras: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la primera crucifixión es la de nuestro Señor Jesucristo mismo. La segunda crucifixión es la crucifixión de nuestra carne, para que para que quede inoperativa. Y la tercera crucifixión es la crucifixión del mundo. Una vez más, el mundo aquí, versículo 14, se refiere al orden del sistema mundial del mal regido por Satanás y sus agentes. El sistema de valores del mundo, el materialismo impío, la vanidad, la hipocresía, la sociedad que es hostil a Cristo y a la iglesia, todo el sistema de cosas que se oponen a Cristo, la comunidad de personas no redimidas cuyas acciones se rigen por la naturaleza no redimida. Entonces, el mundo es el sistema maligno de Satanás, al cual la humanidad ahora está en esclavitud por el pecado, e incluye el sistema religioso de falsas religiones de Satanás. Entonces, son 3 crucifixiones que se llevan a cabo en la cruz: la crucifixión de Cristo,
la crucifixión de nuestra carne, la crucifixión del mundo. Mis hermanos, mi anhelo, mi deseo es que a través de esta serie, mi deseo es que la cruz de Cristo siempre sea el centro de nuestras vidas. Que la cruz de Jesucristo siempre sea nuestro gozo, nuestro regocijo. Que nunca perdamos de vista la cruz de Jesús. Y que siempre nos gloriemos y nos jactemos en la cruz. No nos avergoncemos ni nos sintamos incómodos por la cruz, sino que siempre recordemos que cuando nos gloriamos en la cruz, nos separa del mundo. Somos diferentes. Gloria a Dios. Por Cristo somos diferentes. Por la cruz de Jesucristo somos diferentes. Dice el himno: yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. En sus triunfos. Usted y yo estamos aquí esta mañana por esa cruz. Usted y yo estamos aquí alabando y glorificando al Señor porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Nunca olvidemos la importancia de la cruz en nuestra vida como cristianos. Cuando nos gloriamos en la cruz, nos separa del mundo. Incline su rostro esta mañana. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la cruz de Jesucristo. Te damos gracias porque es a través de la cruz que nosotros tenemos redención, perdón, salvación. Es ahí donde encontramos misericordia. Es ahí donde encontramos la misericordia, la gracia de Dios. En la cruz de Jesucristo, en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos a un Salvador, un Redentor. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Esa cruz, Señor, que para el mundo es un símbolo de vergüenza, de dolor, para nosotros es un símbolo de gloria, de triunfo, de victoria, de redención, de perdón. Gracias, Señor, te doy esta mañana, porque a través de esta serie, este libro de Gálatas, tú has hablado en nuestra vida acerca de la importancia de mantener, Señor, siempre al centro de nuestra vida la cruz de Jesucristo. En la cruz tenemos, Señor, nosotros razón por la cual gloriarnos, regocijarnos. Permite que nunca perdamos, Señor, de vista la cruz de Jesucristo, sino que siempre agradecemos, Señor, lo que tú has hecho ahí en la cruz por nosotros. Nuestra vida ha sido cambiada, transformada gracias a la cruz de Jesucristo. Somos personas diferentes, transformadas, cambiadas gracias a la cruz de Jesucristo. Ahí Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre para perdonarnos, para liberarnos, para salvarnos, para transformarnos. Esta mañana, Señor, te damos gracias por tan grande salvación. Te damos gracias por tan grande salvación que fue comprada ahí en la cruz del Calvario. Siempre amaremos esa cruz, porque para nosotros es un símbolo de gloria, símbolo de victoria. Ahí triunfó Jesucristo sobre el pecado, sobre el mal. Ahí el Señor lo redimió con su sangre. Gracias porque tenemos ahora esperanza de vida eterna por la obra de Jesucristo. Gracias te doy por tu palabra esta mañana, Señor. Permite que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y siempre, Señor, tengamos en vista
no perdamos de vista la cruz de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos por quien tú eres. Te damos honra y gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios está en este lugar.